En diciembre de 2025, una cámara trampa en el sur de Arizona capturó la imagen de un jaguar. No era el primero, era el quinto. Los investigadores lo llamaron 5, simplemente por el número. El quinto jaguar individual documentado cruzando hacia los Estados Unidos desde 1996. El quinto animal que siguió las mismas cordilleras, las mismas bandas de altitud, las mismas fuentes de agua que sus antepasados usaron durante miles de años. La noticia apenas circuló. Un puñado de artículos, algunos minutos en la radio pública de Arizona y después el silencio. Pero la historia de 5 y la de los 4 que llegaron antes que él contiene un hecho que casi nadie está señalando. Un hecho que convierte lo que parece una historia de recuperación en algo más frágil, más solitario y más urgente. Los 5 eran machos, y sin hembras no hay historia de recuperación. Solo hay jaguares solitarios llegando a un paisaje que ya no pueden reclamar del todo. El jaguar, Panthera onca, fue eliminado sistemáticamente de los Estados Unidos a lo largo de la primera mitad del siglo XX. No desapareció porque el hábitat dejara de ser adecuado. Desapareció porque fue cazado, envenenado y perseguido hasta la eliminación como parte de las campañas de control de depredadores que dominaron la gestión de fauna americana durante décadas. La última hembra verificada de jaguar en los Estados Unidos fue abatida en 1963. El último macho verificado en 1965. Con esos 2 disparos, el jaguar dejó de existir como especie reproductora al norte de la frontera. Lo que quedó fue un rango histórico vacío, un corredor de hábitat que seguía siendo funcional, pero que ya no tenía jaguares dentro. Durante más de 3 décadas, el silencio fue total. Y entonces, en 1996, algo cambió. En 1996, 2 cazadores en el sur de Arizona, de forma independiente, fotografiaron jaguares en las montañas. Uno de ellos, Warner Glenn, se topó con un jaguar en las montañas Peloncillo. En lugar de disparar, tomó fotografías. Esas imágenes se convirtieron en la primera documentación de un jaguar vivo en los Estados Unidos en décadas. El otro, Jack Childs, tuvo un encuentro similar que lo llevó a fundar el proyecto de detección de jaguares de las tierras fronterizas, un esfuerzo sistemático de cámaras trampa para documentar la presencia de la especie. Lo que esos encuentros revelaron es que el jaguar nunca había dejado de intentar regresar. El corredor que conecta las poblaciones del norte de México con el sur de Arizona seguía siendo transitado. Los animales seguían llegando. Simplemente, durante décadas, nadie los había documentado. Ese corredor tiene un nombre. Se llama las Sky Islands, las Islas del Cielo. Las Sky Islands son una de las formaciones ecológicas más singulares de Norteamérica. Son una serie de cordilleras montañosas aisladas que se elevan desde el desierto de Sonora y Chihuahua, en el norte de México, y se extienden hacia el sur de Arizona y Nuevo México. Cada cordillera es como una isla de bosque templado que se eleva sobre un mar de desierto. Entre esas islas de montaña corren corredores que los grandes mamíferos han usado durante milenios para desplazarse entre el centro de México y el suroeste americano. El jaguar es uno de ellos. También lo son el ocelote, el puma y decenas de especies más pequeñas. Los 5 jaguares que han cruzado hacia Arizona desde 1996 siguieron ese corredor. No aparecieron al azar. Siguieron las mismas cordilleras, las mismas bandas de altitud entre los 1,200 y los 2,400 metros, las mismas fuentes de agua permanente que sus antepasados conocieron. La memoria del corredor no está en los animales individuales, está en la geografía, y la geografía no ha cambiado. Lo que ha cambiado
es lo que los humanos han construido sobre ella. El primero de los 5 tenía nombre: Macho B. Macho B fue fotografiado por primera vez en 1996 y documentado de forma consistente durante más de una década. Se convirtió en el jaguar salvaje más viejo conocido en registro, con al menos 16 años de edad. Durante años fue el símbolo de la posible recuperación del jaguar en los Estados Unidos. Su historia terminó en tragedia y controversia. En 2009, Macho B fue capturado en una operación de investigación, equipado con un collar de seguimiento y liberado. Días después, mostró signos de fallo renal y tuvo que ser sacrificado. La investigación posterior reveló que la captura no había sido accidental, como se afirmó inicialmente. El escándalo que siguió, documentado extensamente por el Arizona Daily Star, terminó con una condena federal y cambió permanentemente los protocolos de investigación de jaguares en los Estados Unidos. Macho B murió, pero abrió una era. Después de él, las cámaras siguieron capturando jaguares. El segundo jaguar en alcanzar la fama pública fue el Jefe. El Jefe fue documentado de forma consistente en las montañas Santa Rita, al sur de Tucson, entre 2011 y 2015. Fue fotografiado y filmado en vídeo por las cámaras trampa del Centro para la Diversidad Biológica y de investigadores de la Universidad de Arizona. El Jefe se convirtió en algo que ningún jaguar americano había sido antes: una celebridad. Su nombre fue elegido por estudiantes de una escuela de Tucson. Apareció en la revista Smithsonian. Se convirtió en el rostro de la conservación del jaguar en el suroeste. Vivió en las montañas Santa Rita durante al menos 4 años y luego desapareció del registro de cámaras. En 2022 fue detectado de nuevo, esta vez en Sonora, México, al sur de la frontera. Había regresado. El Jefe demostró que un jaguar podía vivir años en el hábitat de Arizona, que el sur de Arizona no era solo un lugar de paso, sino territorio habitable. Lo que el Jefe no pudo hacer, porque no había ninguna hembra, fue reproducirse. Después del Jefe llegaron los otros, un jaguar apodado Zapatos por las marcas distintivas de sus patas. Y en diciembre de 2025, 5 jaguares individuales en casi 30 años. Cada uno documentado, identificado por sus patrones de manchas únicos, que funcionan como huellas dactilares. Cada uno rastreado a través del corredor de las Sky Islands. Y cada uno, sin excepción, macho. Ninguna hembra de jaguar ha sido documentada al norte de la frontera en más de 60 años. Desde aquella última hembra abatida en 1963. Esto no es una casualidad estadística, es un patrón biológico con una explicación concreta. En la biología del jaguar, como en la de muchos grandes félidos, son los machos jóvenes los que se dispersan más lejos. Cuando alcanzan la madurez y necesitan establecer su propio territorio, los machos recorren distancias enormes en busca de espacios sin ocupar. Las hembras, en cambio, tienden a establecerse más cerca de donde nacieron, en territorios adyacentes a los de sus madres. El resultado es que los animales que llegan al extremo norte del rango, a Arizona, son casi siempre machos jóvenes en dispersión. Las hembras rara vez viajan tan lejos. Y sin hembras, los machos que llegan a Arizona están, biológicamente hablando, en un callejón sin salida. Aquí está el corazón del problema. Un macho solitario puede vivir en Arizona durante años, como hizo el Jefe. Puede cazar, establecer un territorio, sobrevivir. Pero no puede fundar una población. Para que exista una población reproductora de jaguares en los Estados Unidos, tiene que cruzar una hembra. Y para que la hembra cruce, el corredor tiene que permanecer abierto. La población reproductora de jaguar
más cercana está en Sonora, México, a unos 200 kilómetros al sur de la frontera. Es de esa población de donde proceden los machos que llegan a Arizona. Y es de esa población de donde tendría que venir, algún día, la primera hembra. El corredor que conecta Sonora con Arizona atraviesa las Sky Islands. Ese corredor funcionó durante miles de años. Funcionó cuando Macho B lo cruzó en los años 90. Funcionó cuando el jefe lo cruzó a principios de la década de 2010. Pero en los años recientes, algo se ha construido a lo largo de ese corredor que los jaguares nunca habían tenido que enfrentar: un muro. El muro fronterizo entre los Estados Unidos y México ha sido objeto de análisis científico específico en relación con su impacto sobre la fauna. Un estudio publicado en 2024 en Frontiers in Conservation Science, realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, analizó el efecto de la infraestructura de seguridad fronteriza sobre el movimiento de los jaguares en las tierras fronterizas entre Estados Unidos y México. Un segundo estudio, publicado el mismo año en Frontiers in Ecology and Evolution por la Sky Island Alliance y la Wildlands Network, documentó directamente el éxito y el fracaso del movimiento de la fauna en el muro fronterizo. La conclusión es física y directa. Un jaguar adulto necesita espacio para pasar. Las secciones de muro de barrotes de acero, con espacios de aproximadamente 10 centímetros entre barrotes y alturas de más de 5 metros, son una barrera infranqueable para un animal del tamaño de un jaguar. Un puma joven o un ocelote podrían encontrar puntos de paso en terreno accidentado. Un jaguar adulto, con una masa corporal que puede superar los 90 kilogramos y una anchura de cuerpo considerable, no cabe entre los barrotes y no puede saltar la altura. Los machos que ya cruzaron lo hicieron antes de que se completaran las secciones más recientes del muro, o a través de los tramos que aún permanecen abiertos por el terreno montañoso extremo. La pregunta que los investigadores plantean no es si los jaguares quieren cruzar, es si el corredor seguirá estando lo suficientemente abierto cuando la primera hembra finalmente decida hacerlo. Aquí está la versión más honesta del argumento escéptico. 5 jaguares en 30 años es un número muy pequeño. No constituye una población. No constituye siquiera una tendencia clara de recuperación. Podría argumentarse que estos cruces son eventos aislados, machos jóvenes que se dispersan demasiado lejos y que terminan en un hábitat marginal en el extremo norte de la distribución de la especie, sin ningún futuro reproductivo. Desde esa perspectiva, el jaguar no está regresando a los Estados Unidos, solo está desbordándose ocasionalmente desde México sin consecuencia poblacional real. Ese argumento es razonable, y en el estado actual de los datos no puede descartarse. Pero pasa por alto lo que los 5 cruces demuestran. Demuestran que el corredor todavía funciona, que el hábitat de Arizona todavía es viable, porque el jefe vivió en él durante 4 años, que la única variable que falta para que la historia cambie de dispersión a recolonización es una hembra. Y las hembras existen. Están en Sonora, a 200 kilómetros. La distancia no es el problema. El problema es lo que se ha construido en el camino. El jaguar no necesita repoblar los Estados Unidos por generación espontánea. Necesita que una hembra cruce, una sola, y que cuando lo haga, encuentre a un macho al otro lado, en un territorio que todavía pueda sostenerlos a ambos. Piénsalo con los datos que la ciencia ha documentado. El jaguar fue eliminado de los Estados Unidos con la última hembra abatida en 1963 y el último macho en 1965. Desde 1996, 5 machos individuales han cruzado de vuelta hacia el sur de Arizona
a través del corredor de las Sky Islands, Macho B, El Jefe, Zapatos y los dos más recientes, incluyendo a 5 en diciembre de 2025. Ninguna hembra ha sido documentada al norte de la frontera en más de 60 años, porque en la biología del jaguar son los machos jóvenes los que se dispersan a las distancias extremas del rango. El Jefe vivió 4 años en las montañas Santa Rita, demostrando que el hábitat de Arizona es viable. Y 2 estudios publicados en 2024 documentan que el muro fronterizo representa una barrera física real para un animal del tamaño de un jaguar. La historia del jaguar americano no es una historia de recuperación. Todavía no. Es la historia de 5 machos solitarios llegando a un paisaje que sus antepasados conocieron, a través de un corredor que sus antepasados abrieron, hacia un futuro reproductivo que no pueden construir solos. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos designó hábitat crítico para el jaguar en el suroeste y actualizó esa designación en 2024. Legalmente, el país reconoce que el jaguar tiene un lugar en su territorio. Biológicamente, ese lugar sigue vacío de todo excepto machos. 5 caminó por las montañas del sur de Arizona en diciembre de 2025, siguiendo un rastro invisible que ningún mapa moderno registra, pero que la geografía guarda desde hace milenios. En algún lugar de Sonora, a 200 kilómetros al sur, hay hembras de jaguar. Lo que ninguna de ellas sabe todavía es si el camino que sus antepasados recorrieron sigue estando abierto. Los animales no leen las fronteras que dibujamos. Para un jaguar, la línea entre los Estados Unidos y México no existe. Existen las cordilleras, las fuentes de agua, las bandas de altitud donde su presa es abundante y su territorio es defendible. Ese mapa, el mapa real del jaguar, se dibujó a lo largo de miles de años de presencia en el continente, mucho antes de que hubiera una frontera que cruzar. Lo que ha cambiado no es el deseo del jaguar de regresar. Ese deseo está escrito en la dispersión de cada macho joven que sale de Sonora buscando territorio. Lo que ha cambiado es lo que encuentra cuando llega al borde norte de su mundo. El corredor sigue abierto, por ahora. Y en algún momento, quizás pronto, quizás dentro de una década, una hembra de jaguar en Sonora se levantará y empezará a caminar hacia el norte, siguiendo el mismo rastro que Macho B, que El Jefe, que 5. Lo que encuentre cuando llegue a la frontera decidirá si la historia del jaguar americano es una historia de regreso o solo una larga despedida. Si quieres seguir explorando estas historias, especies que luchan por recuperar territorios que perdieron, corredores que los animales siguen sin consultar nuestros mapas, preguntas de conservación que se deciden en los lugares donde la naturaleza y la infraestructura humana se encuentran, suscríbete a este canal. Cada semana, un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que una hembra de jaguar cruzará algún día hacia los Estados Unidos? ¿Y crees que el corredor seguirá abierto cuando lo haga?